el Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado de la inflación correspondiente al mes de enero del 2025. A cargo de la presentación estará Axel Duré, analista del índice de precios al consumidor. En el mes de enero de 2025, la inflación total, medida por la variación del índice de precio al consumidor, arrojó un resultado del 1%, que es superior al de diciembre del 2024, del 0,7%, y también superior al de enero del 2024, del año anterior. Con este resultado, la inflación acumula la misma tasa debido a que estamos en el primer mes del año. Y en términos interanuales, arrojó el resultado del 3,8%, que es similar a la tasa observada en diciembre, el mes anterior, y superior también a la tasa del 3,4% observado en enero del 2024. La inflación total en este mes en particular estuvo explicado en mayor medida por incrementos de precios que se registraron en la mayoría de las agrupaciones de la canasta, ¿sí? Y dentro de ellos, ¿verdad? O sea, de los precios que se registraron, sobre todo en los bienes alimenticios y la parte de servicios de la canasta. También se habían observado incrementos en otras agrupaciones, también como los bienes durables, por ejemplo, y en la parte de lo que serían los servicios tarifados. Eso son distintos componentes que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Bien, como normalmente solemos mostrar aquí en este gráfico, podemos observar la trayectoria del índice de precios al consumidor, ¿sí? Así como también las tasas mensuales e interanuales que explican un poquitito la dinámica de los precios que estamos observando actualmente, ¿sí? Em, Normalmente lo que se puede notar aquí es que si bien estamos teniendo tasas más moderadas de inflación, eso no implica que los precios se estén reduciendo, ¿verdad? Si bien vemos aquí ciertas desaceleraciones en términos interanuales, eso no implica que los precios estén reduciéndose, sino que vemos un crecimiento relativamente constante, pero de forma moderada, ¿sí? De hecho, eso se ve con las tasas de inflación mensual, que en el caso de este mes en particular, arrojó un resultado del 1% y en términos interanuales del 3,8%. De hecho, si es que observamos, por ejemplo, la trayectoria o la variación acumulada, por ejemplo, de lo que se dio desde junio del año 2020 hasta lo que sería el periodo actual, justamente se observa esa dinámica, ¿verdad? En el sentido de que esta acumulación, ¿verdad? Se dio, o sea, entre junio del 2020 hasta el periodo actual, hay una variación acumulada de aproximadamente 30%, ¿verdad? 29% para ser exacto. Y eso se condice un poco, ¿verdad? Con lo que los agentes económicos de repente sienten normalmente, ¿verdad? Entonces, este gráfico explica bastante bien lo que sería la dinámica de los precios, ¿verdad? En cuanto a la inflación núcleo, tenemos aquí en este cuadro que la variación mensual de este indicador arrojó un resultado del 0,5%, ¿sí? Superior a lo que se había registrado en el mes anterior, correspondiente al 0,3%, y o sea, la tasa similar a lo que se había observado en enero del año pasado también, ¿sí? Con este resultado, la inflación interanual, medida por este indicador, resulta en una variación del 3,4%, que es similar a la tasa observada en el mes anterior, pero levemente superior a lo que habíamos obtenido en enero del 2024. Del mismo modo, la inflación subyacente se puede observar que resultó del mismo valor de la inflación núcleo en 0,5%, levemente inferior a lo que se había registrado en el mes de diciembre y similar a lo que se había observado en el mismo mes del año anterior, es decir, en enero del 2024. Con este resultado, la inflación medida por este indicador, la inflación subyacente, arroja un resultado del 4,5% en términos interanuales, similar a la que se observó en diciembre o sea, el mes anterior y superior a lo que se había observado en enero del 2024. Recordemos que este indicador, sobre todo lo que hace es para analizar
excluye los componentes que son volátiles de la canasta, directamente lo que son las frutas y verduras, y se puede observar un comportamiento que, si recordemos que la inflación total fue del 1%, este indicador resultó menor de lo que era la inflación, de lo que es la inflación total, y por ende podemos ya vislumbrar el hecho de que las frutas y verduras tuvieron o sea, cierta incidencia en lo que fue el resultado de este mes en particular. Como hemos mencionado, justamente gran parte de las variaciones de la incidencia en la inflación de este mes, estuvo dado por las variaciones de los alimentos y la parte de servicios que habíamos mencionado, y específicamente dentro de los alimentos, la parte de los rubros fruto-hortícolas, que vamos a ir desarrollando más adelante. Aquí en este gráfico mostramos sobre todo la misma información anterior, pero en gráficos de barras, lo que sería la inflación mensual. Hemos visto que la inflación mensual total, la inflación general, fue del 1%, ¿sí? Superior a lo que se había registrado en el mismo mes del año anterior, el 0,9. Recuérdense que el gráfico representa las variaciones mensuales a lo largo del periodo 2017 al 2025, en el que se resaltan con las barritas grises las tasas mensuales correspondientes a los meses de enero de cada uno de los periodos, ¿sí? Entonces, en este periodo, la tasa más alta que habíamos observado había sido en enero del 2022, ¿sí? Y la tasa actual que obtenemos aquí es del 1%, lo que sería este mes en particular. Del mismo modo, la inflación núcleo del mes de enero registró una tasa del 0,5% que habíamos mencionado anteriormente, que es similar a la tasa observada en el mismo mes del año anterior. La misma dinámica que hemos observado lo representamos del mismo modo. Perfecto. Respecto a la inflación subyacente, asimismo, observó una tasa similar a la observada en la inflación núcleo, que es del 0,5%, pero inferior a la inflación total, por lo que explicábamos anteriormente. Bien, pasando un poco a lo que sería la inflación en bienes, servicios de renta, los distintos componentes y segmentos de la inflación, podemos mencionar que aquí, clasificando los distintos segmentos de bienes alimenticios, sobre todo la parte de lo que tiene que ver con los rubros frutícolas y los demás alimentos, ¿sí? Además también de los otros bienes y la parte de servicios, en este apartado presentamos los resultados que corresponderían al mes de enero del 2025, ¿sí? En lo que respecta al indicador de de bienes alimenticios, sobre todo, habría experimentado este mes una variación mensual del 2,1%, que es una tasa inferior a la que se había registrado en el mismo mes del año anterior, ¿verdad? Pero que resulta relativamente elevado debido a que justamente está incidido por este segmento de los rubros frutihortícolas, ¿sí? Entonces, el de los demás bienes alimenticios, aquí en este sentido, está incidido básicamente por incrementos que hubo, por ejemplo, en los productos cárnicos, como la carne vacuna, la carne de ave, cerdo, etcétera, así como también en algunos productos panificados, aceite que se habían observado, sal y especias, cafés, chocolates, etcétera, ¿sí? Y, dulces y postres, entre otros. Perfecto. Entonces, si observan bien, las frutas y verduras fueron los que más tuvieron una relativa variación positiva en este mes del 11,8%, que es superior a lo que se había visto en el mismo mes del año anterior. Y en términos interanuales, aquí hay que destacar que sigue en trayectoria negativa del menos 9,6%, que si bien habían registrado un aumento en este mes en particular, en términos interanuales sigue en franja negativa. Respecto a los otros bienes, lo que tienen que ver con, por ejemplo, los bienes durables que habían experimentado aumento en este periodo, resultó o arrojó un resultado del 0,5%, ¿sí? Aquí entra también lo que sería, por ejemplo, variaciones que se observaron en productos de limpieza para el hogar, la parte de productos para higiene personal, entre otros. Y respecto al total de bienes, que sería básicamente el promedio en general de lo que serían los bienes alimenticios y también los demás bienes que son distintos de los alimentos, ¿verdad? Entonces el resultado en general para la parte de bienes
fue del 1,3% en términos mensuales, que fue levemente superior a lo que habíamos observado en el mismo mes del año anterior. Con este resultado, la inflación en el total de bienes asciende en términos interanuales al 4,1%. Respecto a la parte de servicios, también se han observado ciertos incrementos, ¿verdad? Sobre todo en la parte de lo que serían algunos servicios administrados, como por ejemplo el registro de conducir, la habilitación vehicular, el consumo de agua corriente, entre otros. Inclusive también la parte de los servicios que son libres, pero que es de consumo habitual, como por ejemplo la parte de restaurantes, el consumo de restaurantes. También lo que tiene que ver con servicios de cuidado personal, por ejemplo. Con este resultado, entonces, el servicio y renta arroja un resultado de 0,5%, ¿sí? Y en su conjunto, todos estos factores que hemos mencionado eh, arrojaron el resultado o configuraron el resultado del 1% que hemos observado. Y evidentemente, la inflación interanual arroja el resultado del 3,8%. Aquí, a ver, pasamos. Observando un poco lo que tiene que ver con el entorno externo, podemos observar respecto a la cotización del petróleo. El Brent habría cotizado en enero a 78,3 dólares por barril y que esto representa una variación interanual del -1%. Del mismo modo, en la misma representación, también vemos que el West Texas Index, que es de referencia también, cotizó en enero a 75,3 dólares por barril, representando una variación interanual del 2%. Respecto a la inflación de algunos países de la región y del mundo, podemos mencionar y ver que en el mes de diciembre, estos son datos de diciembre, Chile y Ecuador, sobre todo, experimentaron descensos en sus niveles de precios. O sea, tuvieron tasa de inflación negativa, mientras que Estados Unidos y China, por ejemplo, tuvieron tasas de inflación nulas. El resto de los países sí experimentaron lo que serían tasas de inflación positivas, moderadas en algunos casos, a excepción de lo que sería Argentina y Bolivia con las tasas más elevadas. En términos interanuales, se observa que o sea, todos los países verificaron tasas positivas y Argentina con la tasa más alta. Bien, cambiando. Bien, observando un poquito las trayectorias interanuales de los distintos países, de la inflación total, podemos destacar, por ejemplo, el repunte en países como Uruguay, Chile, Estados Unidos y la zona euro. Eso se puede ver aquí en las trayectorias interanuales. Y Paraguay, en nuestro caso, ¿verdad? Con un leve repunte en lo que hubo en el mes de diciembre. ¿Verdad? Aquí también, como solemos mencionar, ¿verdad? Puede observarse que en términos generales, a pesar de las particularidades económicas de cada país, casi todos mostraron el mismo comportamiento en cuanto a su tendencia. Esencialmente, durante el periodo del 2022, casi todos experimentaron un aumento en su inflación en el periodo post-pandemia y su posterior desaceleración, ¿sí? Vemos que esa es la misma tendencia de los países acompañan, con su desaceleración y convergencia de inflaciones más bajas en la mayoría de los países, ¿verdad? Con una cierta persistencia en el caso de Colombia, ¿verdad? Pero llegando a una tasa de inflación del 5,20% en términos interanuales, ¿verdad? Brasil con 4,83% y Uruguay con 5,49% en términos interanuales, con las tasas un poco más elevadas. Aquí mostramos la misma información, ¿verdad? Pero en un cuadro, o sea, a efectos de mostrar una información histórica de las tasas mensuales de inflación de los distintos países, ¿verdad? Aquí se puede destacar que Ecuador registró la variación más negativa que observamos aquí, en este punto, cercana al menos 1%, y que Estados Unidos y China experimentaron una inflación nula, ¿verdad? Sí, también, ¿verdad? Que vemos que la tasa más alta en el caso de Argentina en términos mensuales
vemos que es la tasa más elevada, pero si bien hemos visto que, o sea, vemos que su trayectoria de inflación mensual ha ido desacelerándose, luego de un pico que había llegado en diciembre del 2023, del 25,1%, llegando a un 2,9% en términos mensuales. Y del mismo modo, ¿sí? Respecto a la inflación interanual, aquí tenemos, ¿verdad? Con lo que sería Argentina, ¿verdad? Teniendo prácticamente un pico del 292,2% en abril 2024, llegando a una tasa del 122,1%. Esto todos son datos del mes anterior, del mes de diciembre del 2024, para los distintos países. Bien, pasando un poco al índice de precio de los alimentos de la FAO, podemos observar que los alimentos en general a nivel mundial experimentaron un aumento en términos interanuales de alrededor del 6,7% en diciembre, ¿sí? El que mayor incidencia tuvo en esta parte se refiere a la parte de los aceites, ¿verdad? Con el 33,5% en términos interanuales, mientras que los cereales y lo que sería el azúcar observaron tasas negativas, ¿sí? Fíjense que el azúcar, por ejemplo, es del menos 10,6% y en la parte de cereales menos 9,3%. La parte de carnes, por ejemplo, se incrementaron en términos interanuales en 7,1% y los lácteos en 17%. Todo esto, todo este conjunto hizo que en términos interanuales se obtenga un aumento del 6,7% de los alimentos en conjunto. Y en términos mensuales, aquí lo que podemos ver es que los alimentos sí experimentaron una disminución, ¿verdad? Anteriormente lo que vimos fue que en términos interanuales mantenían una trayectoria a la alza, pero en este mes, o sea, en el mes en particular de diciembre de 2024, habían experimentado un descenso, ¿verdad? Respecto a lo que sería la carne, por ejemplo, sí se verificó un aumento de la parte de las carnes, pero el resto de los componentes sí experimentaron descenso, ¿verdad? La parte de los lácteos, por ejemplo, en 0,7% de disminución, los cereales en 0,1%, los aceites en 0,5% y el azúcar en menos 5,1%. En el entorno interno podemos ver un poquito las tasas de inflación, o sea, las distintas medidas de inflación que solemos tener, que solemos acompañar, que solemos darle seguimiento, ¿verdad? Sobre todo la parte de inflación subyacente, que vemos una tasa de variación del 4,5%, que es superior a lo que registró la inflación total del 3,8%. También vemos los bienes libres sin fruta y verdura en 4,8%. El IPC-SAE en 3,9%, que es ligeramente superior a la inflación total. Y el indicador que mayor tasa registró, el subyacente X1. Ahora bien, en términos interanuales, la parte de los alimentos y combustibles registraron tasas de variaciones interanuales positivas. Vemos que los combustibles de haber tenido una trayectoria de estar en franja negativa, si bien una trayectoria creciente, estaban en franja negativa. Este mes en particular, en términos interanuales, experimentaron un crecimiento de 1,3%. La inflación núcleo en 3,4% en términos interanuales, que ya hemos mencionado. Y por ejemplo, el IPC-SAE en 3,9% y los alimentos en general 4,4%. ¿Sí? Bien, en cuanto a las incidencias de la inflación mensual, esto nos indica que la inflación en este periodo en particular estuvo explicada principalmente por lo que ya hemos mencionado ahora de los alimentos y los servicios en particular. Pero fíjense que la parte de frutas y verduras, por ejemplo, tuvo aquí la mayor incidencia, es decir, la mayor contribución, digamos, a la inflación total dentro de lo que sería la parte de los alimentos, en 0,4 puntos porcentuales. Entonces, los alimentos que excluyen estos componentes de frutas y verduras experimentaron una incidencia o tuvieron una incidencia de contribución de 0,2 puntos porcentuales. En conjunto, los alimentos tanto las frutas y verduras como los demás componentes suman un 0,6 puntos porcentuales dentro del 1% de la inflación total. Entonces, un componente bastante importante en lo que fue este mes en particular, este mes en particular. Eh, Posteriormente, también los servicios, como hemos mencionado, fueron bastante importantes en el resultado del mes, en 0,2 puntos porcentuales.
Y la parte de los bienes, excluyendo evidentemente los alimentos y la energía, en 0,1 puntos porcentuales. Ahí entra todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, bienes durables sobre todo y lo que habíamos mencionado de bienes de higiene personal, entre otras cosas. Del mismo modo, en la inflación interanual también vemos las incidencias que en el caso de los alimentos, sin considerar frutas y verduras, tuvieron una incidencia en 1,7 puntos porcentuales, ¿sí? De lo que sería el 3,8% de la inflación total. Si vemos también, por ejemplo, el IPCSA de servicios en 1,3 puntos porcentuales y los bienes, sin considerar alimentos y energía, en 1,1 puntos porcentuales. Como habíamos mencionado, la parte de frutas y verduras, en términos interanuales sí tuvieron una incidencia negativa, pero en cambio en términos mensuales sí experimentaron un incremento. Bien, respecto a lo que estábamos hablando del segmento de frutas y verduras, aquí mostramos el índice, por un lado, en la línea roja, el gráfico de la izquierda, los índices de precios de las frutas y verduras. Y vemos que en este mes en particular había registrado un incremento relativamente importante, ¿sí? En este mes en particular, en el índice, habíamos mencionado que en términos mensuales había crecido un 11,7%, un término bastante importante. Y sobre todo esto se da por restricciones que hay por el lado de la oferta, sobre todo restricciones a la entrada, ¿verdad? Que han generado nuevamente aumentos en los precios de algunos rubros volátiles en el mes de enero. Los rubros volátiles corresponden a lo que serían las frutas y verduras. Entonces, de esta manera, los niveles de precio aún se siguen ubicando en niveles altos, pero en términos interanuales es menor que el año anterior, entonces por eso configura una tasa interanual del menos 9,6%. Y por otro lado, viendo un poquito la evolución de lo que sería en términos acumulados, podemos ver aquí algunos rubros como la cebolla de cabeza, el locote verde, la papa, el tomate y la zanahoria con distintas variaciones acumuladas, ¿verdad? Normalmente lo que podemos observar aquí es que si es que tomamos el periodo comprendido entre octubre del 2023 y enero del 2025, podemos ver que los mayores incrementos se observaron prácticamente en lo que sería el tomate y la zanahoria. De hecho, si tomamos los dos últimos meses respecto a lo que sería el tomate, por ejemplo, prácticamente casi un 70% se había incrementado en los dos últimos meses lo que sería el tomate, ¿verdad? Que si bien, bueno, realmente aquí lo que se refleja la parte del acumulado entre octubre del 2023 y enero del 2025, ¿sí? En este periodo de un año fue del 41,7%, pero uno de los incrementos más elevados. Y respecto a la zanahoria, por ejemplo, se observa aquí un aumento del 40,4%. Si bien comparando esto, ¿verdad? Entre octubre del 2023 y noviembre del 2024, y también en el periodo octubre de 2023 y diciembre de 2024, esto fue desacelerándose un poquito, ¿verdad? Pero el que sí hubo una mayor reversión, ¿verdad? Al alza, por así decirlo, corresponde al locote verde, que de estar experimentando tasas negativas en cuanto a la inflación acumulada o la variación acumulada, pasa a tener un incremento del 20,9%. Bien, respecto al mercado doméstico de la carne vacuna, en este periodo mostró un incremento de lo que sería del 1,5%, ¿sí? El mercado de la carne vacuna, aquí lo que mostramos también es la evolución en términos mensuales, ¿sí? Que si bien es inferior al de enero del 2024, de 4,8%, este resultado sobre todo según mencionaron agentes del sector, guarda relación con una menor oferta debido a que a las grandes compras y ventas, o sea, las ventas que hubo en el periodo de fin de año del año anterior, entonces configuraron un menor stock y además también se había estado observando leves aumentos con lo que tiene que ver los precios del ganado en pie también. Entonces, respecto a los distintos cortes de carne vacuna, vemos que nuevamente se registraron los incrementos de precios que hemos mencionado y se ven los aumentos en prácticamente todos los cortes de carne vacuna. Lo que aquí se puede resaltar es, por ejemplo, la parte de los cortes tradicionales, por ejemplo, como el vacío,
y la costilla que experimentaron los mayores aumentos prácticamente, además de la colita cuadril y también la tapa cuadril. Pero en general todos experimentaron incrementos de precios en los distintos cortes, configurando la variación promedio del 1,5% en términos mensuales y la variación interanual del 12,4%. Entonces, en este sentido, viendo también un poco la parte de la carne de aves y de cerdo, que son sustitutos de la carne vacuna normalmente, vemos que en el precio, o sea, en el mes de enero, los precios de la carne de aves y de cerdo registraron variaciones del 0,6 y 2,2% respectivamente. Entonces, en este sentido, explica un poco también el que los incrementos de los cortes de carne vacuna también suelen típicamente generar un efecto sustitución, ¿verdad? En el consumo, aumentando ligeramente la demanda de los cortes sustitutos, como el caso de aves y cerdo. Aunque también la dinámica de comercio exterior favorece también el crecimiento de los precios para la parte de, sobre todo en lo que sería la carne de cerdo. Bien, respecto a los lácteos, podemos observar que si bien se mantiene la trayectoria de la inflación interanual en términos de lo que serían los lácteos en 7,5%, el que mantiene una trayectoria o que se mantiene en franja negativa corresponde a los aceites en menos 7,2%, aunque experimenta una leve aceleración. Y por último, lo que sería los panificados en 3% en términos interanuales. Entonces, los aceites en el mes de enero registraron una tasa del 1,2%, que está por encima del menos 0,7% que se había registrado en enero del año anterior. En este caso, que era representado una disminución. Este mes tenemos un aumento. Bien, respecto a lo que serían los combustibles, en este caso, en este mes en particular, registró en promedio una variación mensual del 0,1%, particularmente incidido por lo que tiene que ver con el gas de uso doméstico, y en términos interanuales está configurada una variación del 1,3%. Sobre la proporción de variaciones positivas en la inflación, podemos ver que esta tasa ascendió al 55,9%, en el que esto implica que el 55,9% de los bienes y servicios de la canasta experimentaron variaciones positivas, es decir, variaciones mayores que cero. Entonces, este resultado es superior a lo que se había registrado en el mismo mes o sea, en diciembre del año anterior, que era del 41,3%, y también superior al promedio histórico total, sobre todo, ¿verdad? Del 44,8%. Esto indica que en cierta medida los componentes de la inflación, o sea, los aumentos de precios, no fueron concentrados en unos cuantos productos nada más, sino que fueron bastante distribuidos, digamos. O sea, es decir, tiene que ver con que casi el 56% de los productos de la canasta registraron incrementos de precios. Bien. Cuanto a los reportes puntuales, es un poco un resumen, ¿verdad?, de lo que ya habíamos estado mencionando respecto a algunos bienes. Aquí se ven prácticamente las variaciones puntuales, ¿verdad?, por distintos subgrupos de bienes, ¿verdad? Hemos mencionado que la parte de hortalizas y tubérculos frescos, respecto a los rubros frutícolas, tuvieron la mayor variación, en este caso del 24,4%, lo que tiene que ver con hortalizas y tubérculos frescos. Luego, la carne vacuna en 1,5%, la adquisición de automóvil 1,7%, la parte de servicios, sobre todo, que habíamos mencionado, servicio de televisión pagada 2,9%, servicio doméstico 1,2%, como los principales incrementos. Esto evidentemente ordenado por incidencia. Y respecto a las disminuciones, las frutas frescas habían incidido negativamente en menos 0,1 puntos porcentuales, pero con disminuciones en 8,5% de variación del promedio de los precios. Vacaciones y turismo en menos 3,3%, que tienen que ver con los paquetes turísticos tanto al exterior como al interior. Los quesos en menos 0,3%. Y servicios de reparación de equipos para el hogar en menos 1,5% como las principales disminuciones. Esto fue en enero del 2024. Y aquí la misma información, ¿verdad?, pero ordenados por variación, básicamente, donde vemos justamente la mayor variación, la mayor
la mayor fuerza en el aumento de las hortalizas y tubérculos frescos. Ahora bien, observando un poco detalladamente lo que tiene que ver con los rubros de la canasta, ¿sí? Ya a nivel más desagregado, podemos ver que dentro de los rubros frutícolas, por ejemplo, el locote verde fue el que más tuvo un incremento, ¿verdad? Prácticamente el 133%. El tomate en 51,9%, la mandioca en 44,9%, el repollo 30,5%. También teníamos la cebolla de hoja en 8%, el ajo en 4,2%, ¿verdad? Entonces, todo eso configuraron también que se observe ese aumento relativamente elevado de las frutas y verduras, o sea, de los rubros frutícolas, específicamente la parte de las hortalizas y los tubérculos frescos. Luego, también en ómnibus y micros internacionales, lo que sería el pasaje en 26,3%, la habilitación vehicular de lo que habíamos mencionado, en servicios tarifados 5,2%, pasaje en avión 4,4%, recolección de basura 3,9%, servicio de internet 3%, entre los principales incrementos. Y en cuanto a las disminuciones, se vieron, por ejemplo, en algunas frutas, ¿verdad? Como en el caso de banana, el limón, ¿verdad? Y la papa, en 21,8, 21,1 y 19,7% respectivamente entre las principales disminuciones. Entonces, en términos interanuales, estábamos observando primero en términos mensuales, ahora observamos en términos interanuales. Vemos que la mayor incidencia la tuvo la carne vacuna, con 0,9 puntos porcentuales dentro del 3,8, y la variación que acumuló de los precios es en promedio de 12,4%. Adquisición de automóviles 8,1%, comida consumida fuera del hogar en 4,7%, los quesos en 17%. La leche líquida 6,1%, vacaciones y turismo 15,5% entre los principales, ¿verdad? Y las disminuciones, las hortalizas y tubérculos frescos que habíamos mencionado en 14,6% negativo. Entonces la misma información también, perdón, la misma información ordenada de forma por variaciones de precio. Bien, bien. Presentamos un poquito lo que justamente nos habían consultado, ¿verdad? También en informes anteriores, ¿verdad? Respecto a lo que tiene que ver con los diferenciales de precio. Entonces, llegados a este punto, quisiéramos presentar y poner a conocimiento del público los resultados del diferencial de precio que actualmente se observa entre los precios que tenemos registrados en Paraguay y también los precios de la ciudad fronteriza de Foz de Iguazú y del Foz de Iguazú, Brasil. En este sentido, aquí lo que vemos justamente es cómo ha ido evolucionando cómo ha sido esta dinámica, ¿verdad? De diferencial de precios. Vemos que en la mayor parte del tiempo ha sido negativa en este sentido, que prácticamente, o sea, lo que hemos estado, o sea, de lo que estamos hablando es que se hizo una comparación, ¿verdad? Particularmente en este mes de enero, de aproximadamente 200 productos idénticos, ¿verdad? Entonces, se tomaron precisamente los precios en la ciudad de frontera, Brasil, y se comparó con los precios que tenemos registrados aquí en Paraguay también, ¿verdad? Entonces, hemos notado que en enero del 2025, el diferencial que revela los precios en promedio general de Foz de Iguazú están un 5,3% más baratos, es decir, más bajos, ¿verdad? Que los precios que tenemos nosotros en nuestro país. Entonces, esto refleja un poco la dinámica que ya habíamos estado observando, que en la mayor parte de los periodos que hemos recolectado, que he hecho el estudio, se experimentaban tasas o diferencias negativas, básicamente. Entonces aquí podemos ver, presentar un resumen de lo que serían para 22 segmentos de productos prácticamente, ¿verdad? En donde las mayores diferencias negativas, ¿verdad? Se vieron sobre todo en las que están encerradas en paréntesis, fíjense, son variaciones negativas, y se vieron en productos como la parte del arroz, ¿verdad? El café, el chocolate, si ven, por ejemplo, el arroz en 41,1%, en los aceites en 27,5%, también una variación relativamente elevada, o sea, una diferencia negativa elevada. Café y chocolate en polvo, por ejemplo, en 29,3%, ¿verdad? Y el producto de higiene personal
28,1%. Sin embargo, también aparecen, ¿verdad? Como diferencias positivas, ¿verdad? El hecho de que haya también pues, productos que están un poco más caros. Por ejemplo, el jamón cocido, la parte de hojuelas de maíz, 3,5%. Vemos un poco la margarina también en 3%. El huevo, del 10%, entre otros productos. Todo esto, eh, en su conjunto, representó una diferencia promedio ponderada del 5,3% negativo. ¿Sí? Bien, entonces para resumir un poquito y cerrar posteriormente la presentación, vemos que la inflación total interanual de enero fue similar a la de diciembre, ¿sí? Para cerrar un poco. Fue del 3,8%, ¿verdad? Y la inflación núcleo interanual de enero se ubicó a una tasa inferior a la inflación total, ¿verdad? El 3,4%. Entonces, la inflación mensual en el mes de enero fue del 1% y la inflación núcleo en diciembre fue menor a la inflación total del mes, ¿verdad? Del 0,5%. Entonces, este resultado que hemos mencionado del 1% de incremento y del 3,8% en términos interanuales es explicado principalmente por incrementos en alimentos y servicios, básicamente, ¿verdad? Las subas en alimentos corresponden principalmente a lo que son hortalizas y tubérculos frescos, la parte de carnes, panificados, aceites, bebidas alcohólicas, etc. Las subas en los diversos servicios corresponden a la parte de servicio de internet hogar, pasaje aéreo, pasaje ómnibus, servicio doméstico, lo que hemos mencionado, la parte de restaurantes y los servicios administrados, entre otros. Aquí detallamos un poquito lo que había sido las variaciones de los distintos rubros alimenticios, como por ejemplo la carne vacuna había sido el 4,7%, la carne de aves 1,4%, la carne de cerdo en 7,2% y embutidos 3,8%. Eh, la inflación interanual, sí, de alimentos que son sin frutas y verduras, sigue registrando valores por encima del rango meta en torno al 7%. Recordemos que habíamos visto que los alimentos en general eran del 4,4% y excluyendo los rubros de frutas y verduras, el resultado es del 7%. La proporción de variaciones positivas de la canasta había observado un incremento respecto al mes anterior, ¿verdad? De diciembre de 2024, que había sido del 41,3%. Ahora en este mes en particular es del 55,9%, registrándose y ubicándose por encima del promedio histórico total, que era del 44,8%. Y en cuanto a lo que sería el entorno externo, el petróleo Brent había presentado una tasa interanual negativa en enero, menos 1%, y el WTI en 2%, como habíamos observado anteriormente. El índice de precios de los alimentos de la FAO registró una tasa interanual positiva en 6,7% por todos los componentes que ya habíamos mencionado. Y el índice de precios de los aceites fue el que observó la tasa interanual más elevada, en torno al 33,5%. Entonces, eh, esos datos son correspondientes a lo que sería diciembre del 2024. Y en diciembre, dos de los 14 países analizados experimentaron tasa de inflación negativa, en el caso de Ecuador, ¿verdad? Del menos 1% y menos 0,2%. Otras dos experimentaron variaciones nulas, básicamente Estados Unidos y China. Y las tasas más elevadas que se habían observado en Argentina, 2,9%, Bolivia, 1,06%. También lo que sería Brasil y Alemania, ¿verdad? Con las tasas un poquito más elevadas, pero en el caso de Brasil y Alemania ya más moderadas.